por favor. ¿Aprueba la sesión permanente, diputados? Es aprobada, señor presidente encargado. Bueno, muchas gracias. Lo primero, y quiero hacer, digamos, hincapié en esto, ojalá estuviese el gerente y el alcalde allí. No están dispuestos a dar la cara, pero yo creo que también hay que poner símbolos para que esto de alguna forma tenga también como su especie de respaldo, al menos en los símbolos. Son muchas las cosas que se han debatido en Twitter, pero los debates deben de ser en los recintos democráticos. Y entonces yo me voy a permitir poner 2 fotografías para que den la cara, ya que ellos no la dan. Bueno, si se caen es porque es básicamente que están muy caídos con Medellín, están muy caídos con Antioquia, y yo creo que eso debe ser, ya se cayó el primero, y el otro se terminará cayendo tarde que temprano. Entonces, lo primero, y quiero, por favor, que en comunicaciones me ayuden con con la primera presentación, es esto. Esto, diputados, es un debate de la oposición, y como debate de la oposición, pues está regulado, y además hoy pues deberían estar pendientes aquí sentados a debatir. ¿Cuál es el miedo a debatir? ¿Cuál es el miedo a entregar información? Entonces simplemente se la pasan gobernando por Twitter, pero a la hora de venir aquí a responder, entonces no vienen. ¿Cuál es el miedo a debatir? Este debate de la oposición es el tercero que hacemos en este año. Nosotros hemos hecho desde que yo soy diputado hace 5 años, hemos hecho cerca de 11 debates acerca de Hidroituango. No es la primera vez que lo hacemos. Ya conocemos el proyecto. Hemos ido incluso 2 veces, no solo al proyecto, sino también a los municipios aledaños. Antes de que incluso se construyera, pudimos haber observado algunos de sus inicios y todas las poblaciones que fueron afectados. Eso, pues, nos da la información suficiente para llevar a fondo este debate. ¿Por qué lo hemos denominado la hora cero? Y hay que dejarlo muy claro a todo el departamento de Antioquia. Resulta que el 30 de noviembre, en caso de que no entren a operar la turbina 1 y 2, es posible, porque ya se hizo incluso un asunto de postergar ya las obligaciones de energía en firme. Esto es tan delicado que hoy, a primera hora, el gobernador de Antioquia mandó una carta ante el presidente de la República, Gustavo Petro, en ese sentido. Pero nosotros lo venimos advirtiendo desde el 26 de julio, cuando fue el mismo alcalde de Medellín quien dijo que no se iba a encender la turbina 1 y 2. Queremos dejar sentadas varias informaciones que hemos obtenido. Lo primero es que la ley 2200 del 2022 nos establece la posibilidad de citar, ya no solo invitar, sino la posibilidad de citar a EPM para que responda aquí. Entonces estaban citados los nombres que aparecen ahí, estaba citado el gobernador de Antioquia, estaba citado el gerente del IDEA, y pues han dado, digamos, respuestas, pero las respuestas de la gerencia del IDEA y de la gerencia del proyecto hidroeléctrico, yo no sé si a ustedes les deja el mismo sinsabor, pero es como si fueran convidados de piedra, como si no tuviesen nada que ver.
como si las cartas simplemente y las posturas fueran solo las del alcalde de Medellín y la vehemencia no se caracterizara en la gobernación de Antioquia. ¿Cómo así? Es que somos los dueños del proyecto. Y como dueños del proyecto debemos hacer exigencias vehementes. Pero lo que ha faltado, han hecho cosas tardías. Muchas de las respuestas, doctor Javier Darío Toro, gerente del proyecto hidroeléctrico, han sido tardías. Las respuestas incluso del gobernador frente a los seguros que menciona el gobernador que no se cobraron los 14 billones cuando eran 4, eso fue el 21 de diciembre del 2021. Y apenas ahora vemos los pronunciamientos cuando nosotros ya lo habíamos advertido. Y lo advertimos incluso en noviembre del año 2021. Y no solo yo, el representante en su momento Jorge Gómez lo hizo. Entonces las advertencias estaban claras de que no se había cobrado completamente el seguro. Incluso hacíamos de alguna forma como una especie de chiste, y era que en España, en la empresa Mapfre, estaban felices por ese acuerdo, porque se había cobrado solo el 30% cuando se podía cobrar cerca de 14 billones, porque era una forma distinta de terminar el contrato, que es una transacción. Pero no lo hicieron a tiempo, lo hacen tardío, y bueno, más vale tarde que nunca, pero se demoraron cerca de un año en hacerlo. Lo hicieron por carta, pero no lo hicieron como lo hicieron vehementemente ahora. Y eso faltó, gerente. Y eso faltó también, gerente de la IDEA. Porque ustedes son los delegados en la junta directiva, no es el gobernador. Y ojo, responden por acción y responden por omisión. Ojo, que ya incluso la Contraloría General de la República lo ha dicho directamente. No soy yo. Y en eso hay mucha responsabilidad de Daniel Quintero, pero también hay mucha responsabilidad de Aníbal Gaviria. O entonces le van a decir a Antioquia que realmente lo que pasó es que cuando había buenas relaciones entre Aníbal Gaviria y Daniel Quintero, ahí sí no pasaba absolutamente nada. Pero rotas esas relaciones, entonces ahí sí están entonces peleando públicamente, cuando en realidad los primeros años de gobierno estuvieron prácticamente de socios en muchos de los proyectos, incluido lo que tiene que ver con el túnel del Toyo y Puerto Antioquia. Estaban citados también empresas públicas de Medellín, de acuerdo al artículo 39 de la ley 2200 y el artículo 19, numeral 16. Estaba también citado la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, que no se tuvo ninguna respuesta por parte de ellos. Estaban también citados los contratistas, todos, absolutamente, a ver si aquí podían entonces mirar la posibilidad de no decir mentiras si hubiese una verdad pública, que es lo que necesitamos todos los antioqueños y antioqueñas en el departamento. Yo empiezo con lo más importante, las comunidades aguas abajo. Y yo quiero hacer la primera advertencia. Nosotros hicimos este debate para que se conozca esta verdad y estas advertencias. Según el radicado de 2022 EE 12863 del 31 de octubre del 2022, dice lo siguiente: es un documento de la Unidad Nacional del Riesgo, y la Unidad Nacional del Riesgo dice lo siguiente: en marco de dicho plan, y se refiere al plan 1, diseñado por EPM, y al plan 2, donde se contempla la posibilidad del destaponamiento del túnel 1 o del colapso total de la presa, que es un escenario factible para que todos lo tengamos claro también, debido al movimiento del macizo rocoso. Y lo dice un informe de EPM y lo dice la Unidad Nacional del Riesgo. Y dice lo siguiente, abro comillas: en el marco de dicho plan, EPM prioriza el escenario más crítico para la preparación para la respuesta a las comunidades ubicadas aguas abajo. Es decir, el escenario número 1 de 368,000 metros cúbicos por segundo. Por tanto, los municipios deben de realizar los simulacros en los tiempos de las alertas para la evacuación,
hacia los puntos de encuentro identificados en el marco de dicho escenario, lo cual es fundamental para la preparación de la respuesta y máxime, y escuchen muy bien esto, que eso no se lo han dicho a las comunidades, y máxime cuando se trata de un tipo de riesgo tecnológico que estará allí durante toda la vida útil del proyecto, previsto en 50 años. Según el informe hoy de la Unidad Nacional del Riesgo, el riesgo de las comunidades no solo será hoy, sino que Puerto Valdivia puede estar, digamos, reubicado cada vez que se enciendan las turbinas o cada vez que las vibraciones de dichas turbinas sean mayores a un porcentaje que ponen en el informe. Esto es algo complejo, difícil, pero que además, sumado a lo siguiente, hoy la resolución de riesgo está vencida, señor gerente, y no hay ninguna carta de la Sociedad Hidroeléctrica que así lo diga. Desde el año 2020, la resolución de riesgo de las comunidades de Río Abajo está vencida, no ha sido actualizada, y por esa razón, al día de hoy, no se puede inaugurar Hidroituango. Así estuviese terminada la obra, la turbina 1 y 2, porque existe un riesgo inminente. Incluso en rueda de prensa hace 3 días la Unidad Nacional de Riesgo también lo afirmó. En la misma comunicación que nos enviaron para este debate, la Unidad Nacional de Riesgo dice y desmiente al alcalde Daniel Quintero diciendo lo siguiente: asimismo se ha manifestado que no es competencia de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo indicar si EPM puede entrar o no en funcionamiento en el marco de los compromisos regulatorios. El alcalde ha tratado durante todas estas semanas de decir que el PMU fue el que le dijo lo de las pruebas adicionales. Ha tratado de decir que la Unidad Nacional del Riesgo le dijo que tenía que hacer pruebas adicionales, y esto no es cierto. Esas pruebas adicionales fueron emitidas desde el 26 de julio del 2022. ¿Por qué no las hicieron? ¿Por qué simplemente entonces están jugando con el proyecto? Esta información no es de Twitter, esta información es oficial, y el que me quiera refutar aquí, el alcalde, pues me tiene que refutar este documento. Ese es el punto de los debates. Aquí se debate con argumentos y no simplemente con especulaciones o con informaciones sacadas del sombrero. El siguiente, hoy, insisto, las medidas que se han tomado para la seguridad es que, según los datos de la Unidad Nacional del Riesgo, el 70% de Puerto Valdivia debe ser evacuado al menos cuando se encienda la primera turbina. Esa no es una recomendación mía, es una recomendación de la Unidad Nacional del Riesgo, pero debería estar en una resolución actualizada que lleva 2 años completamente vencida. ¿Qué dicen las entidades? Resulta que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, el 22 de octubre del 2022, le pidió un informe complementario. Lo que pasa es lo siguiente. Hoy, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, le dijo a Empresas Públicas de Medellín que necesitaba un informe pericial. Ese informe lo hizo la empresa Poiri. Ese informe, que fue entregado a la ANLA, tuvo unas recomendaciones y complementos. Y al día de hoy, esos requerimientos con fecha del 22 de octubre del 2022 no han sido entregados por EPM, según la resolución 820 que suspende la licencia ambiental. Y también se le afirma que no puede, bajo ninguna circunstancia, encender la turbina 1 y 2 hasta que no esté completamente levantada la suspensión de la licencia ambiental. Contrario incluso a lo que dijo el alcalde. O sea, es imposible coger al alcalde en una verdad. Todo parece ser mentira. Y una de las situaciones más complejas es lo que tiene que ver con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Tercero, el informe Poiri. El informe Poiri establece
que no se debía cambiar los contratistas. Eso puede ser que a ustedes no les gusten los contratistas, puede ser que al alcalde tampoco, pero estaba muy claro en el informe que iba a tener un retraso de año y medio. Resulta que hay unas obligaciones de energía en firme, que son realmente los compromisos más complicados para establecer por parte de EPM a noviembre del 2023. Y esos compromisos, gerente, de una vez hay que emitir la alerta temprana. Según el informe POIRI, esos compromisos ya al día de hoy, con el cambio de contratista de Char Camargo, estarían eventualmente incumplidos. Entonces yo llamo la atención frente a esto, porque es posible que frente a la alerta temprana, si el informe POIRI decía que era año y medio y se está adjudicando y se adjudicó el día de ayer, teniendo en cuenta primero que no se hizo ni estudio de factibilidad del contrato, no tiene capacidad financiera para responder por el contrato, son más o menos 40.000 millones de pesos que se dieron por ese contrato, que no tiene la capacidad porque General Electric y Char Camargo son empresas mayoritariamente con experiencia en la parte eléctrica y se les acaba de entregar el llenado de la turbina 3 y 4, que en este momento, al día de hoy, tiene un porcentaje exactamente del 20% la turbina 3 y 17% la turbina 4, en informe que me entregó a mí la CRED el día de ayer en horas de la noche. Y al día de hoy, según la información de la misma CRED, la turbina 1 tiene un porcentaje del 97% y la turbina 2 del 95%. Eso quiere decir que las 8 semanas de dicho informe sí son ciertas 8 semanas y no haría el encendido el 30 de noviembre del 2022. Información que además tiene el gobernador de Antioquia y por esa razón envió la carta al presidente de la República en el día de hoy. ¿Qué pasa con la energía del país y poner en funcionamiento Hidroituango? Lo primero es advertir que esto no es un juego simplemente de pérdidas para Hidroituango, de pérdidas para EPM, de pérdidas para el IDEA. Esto es un asunto que compete a todos los usuarios de servicios públicos. ¿Y por qué? Porque las pérdidas hacen parte de la operación de tarifa de energía, no son el único componente, pero sí la salsa bastante. Nosotros hemos hecho más o menos el cálculo y a junio del año 2023, si no entra en operación el 30 de noviembre del 2022, podríamos tener un aumento del 125%, al menos en estratos 2 y 3. No hemos calculado ni el 4 y el 5, pero el 2 y el 3, un 125%. Yo llamo la atención frente a esto. Se siguen cometiendo irregularidades. Las irregularidades están advertidas, pero aún así, las alertas, no solo hace falta las alertas tempranas, la sociedad de Hidroituango, en cabeza de la IDEA, debería demandar y denunciar al alcalde Daniel Quintero por una situación, digamos, muy compleja, y es que las decisiones políticas están trascendiendo a perder plata para el departamento de Antioquia, pero no solo eso. Es que algunos dicen, no, que se encienda con cuidado, pero es que se olvidan que el encendido ya fue aprobado para que las comunidades río abajo mermen también su capacidad de riesgo. Es que encender Hidroituango hoy es más beneficioso que dejarlo como está en este momento. Pero si se cambian contratistas, pues va a ser muy difícil que entre en operación cuando se debe entrar. Yo insisto en esta pregunta. ¿Cómo se puede avanzar en un proyecto tan importante con tantas mentiras? Ahorita el diputado Correal afirmaba algo en lo cual yo no estoy de acuerdo, y es que esto hay que aislarlo de lo político. No, al contrario, hay que llevarlo al escenario político, pero con fundamento, con argumentos, en lo técnico, no simplemente con verdades a medias o trinos o ruedas de prensa. Yo le mando un mensaje directo al alcalde Daniel Quintero. Es muy sencillo mentir allá en el piso 12, pero que venga a mentir acá a ver si puede contrarrestar con los documentos que tenemos acá. Con los argumentos no va a poder mentir.
pero por eso se esconden en el piso 12, por eso se esconden allá en EPM, porque no aguantan un argumento aquí, no aguantan una rueda de prensa donde se les muestren los documentos y les digan, entonces la ANLA ¿qué? Frente a esa exposición que dijo de las comunidades abajo y de las resoluciones vencidas, ¿qué? ¿Cuál es su responsabilidad? Lo siguiente, según el cronograma entregado, tanto a la CREG como a EPM, estamos hablando, gerente, de un retraso de 70 días de la puesta en funcionamiento de la turbina 1, 70 días, que corresponden exactamente más o menos a los 8 meses, pues digo, a las 8 semanas. Este cronograma es el cronograma 2022-10-13, revisión número 1. Y el otro cronograma tiene que ver con, bueno, es el segundo cronograma, uno que se entregó a la CREG en el año 2019 y otro cronograma que se entregó apenas a octubre, después de la solicitud de los expertos del BOA del 7 de octubre del 2022. Los dos cronogramas ya vencidos. En todo el cuestionario, Empresas Públicas de Medellín, que valga la pena decir, contestó solo el 20% de las preguntas. El 80% de las preguntas no lo hizo. Y una de las preguntas más importantes, que él no respondió ellos, pero sí respondió la CREP, es otra mentira de Daniel Quintero y se refiere a la fecha del 26 de julio del 2022, diciendo que en ningún momento, en ningún documento, existe apoyo técnico para la fecha en operación del 26 de julio del 2022. ¿Por qué mintió el alcalde? ¿A quién le está haciendo favores? ¿Le está haciendo favores a los chinos? ¿Le está haciendo favores a los Gilinski? ¿Le está haciendo favores a los jeques? O sea, esto es algo bastante delicado, diputados. Yo llamo la atención a un asunto de unión del departamento de Antioquia, porque en medio de la pelea que se está dando política en las elecciones del 2023, podemos estar perdiendo el patrimonio más importante de los antioqueños, que es Empresas Públicas de Medellín y que también es Hidroituango. Las consecuencias las hemos repetido varias veces. Por la no puesta en funcionamiento del 30 de noviembre, recuerden que Hidroituango tenía que funcionar antes, se acogió a una nueva resolución y al menos frente a los anteriores informes es claro que frente a un asunto insalvable del proyecto responden por 1.260 millones de dólares. Esos 1.260 millones de dólares al dólar de hoy, que ya pasó 5.000, estamos hablando de 6.4 billones aproximadamente. Esos inseguros y además de la posible multa de la Superintendencia de Servicios, que a 31 de enero del 2022 es de 1.800 millones de pesos, sumaría una situación financiera para EPM compleja, difícil, pero también para todos los usuarios de servicios públicos. Ahí están las cifras, los datos. Ya explicamos básicamente lo que tiene que ver con los aumentos. Ya sabemos que no se inició el 15 de octubre, como lo habían dicho, ni se va a iniciar el 15 de noviembre, según los datos que nosotros tenemos, al menos en la información oficial. La fecha del 30 de noviembre es ambigua, no da ningún cronograma, ni siquiera los que se entregaron a la ANLA, se entregaron a la CREG. Los cronogramas se encuentran desactualizados. La Junta de Expertos, según el documento que nos entregaron, hizo recomendaciones el 7 de noviembre del 2022. Eso es increíble. 7 días antes de que se entregara supuestamente la puesta en funcionamiento. Lo que dice la Junta de Expertos y retoma Empresas Públicas de Medellín es que la vibración de las turbinas 1 y 2 podrían generar un movimiento que ojalá uno no quisiera, pero es que uno no controla los macizos rocosos.
Ahí lo dicen los expertos, lo dicen las pruebas que se han estado haciendo. Más de 120 pruebas están agendadas y solo se han hecho 20. ¿Cómo es posible que alguien en este momento se levante a decir que va a funcionar antes del 30 de noviembre? Es imposible que eso se haga. Y si se hace, se va a hacer con el riesgo de las comunidades. Y eso tampoco es inadmisible hacerlo, y por esa razón pues hay que intentar mirar la posibilidad de que EPM no tenga esa situación tan compleja. Hay que proteger a EPM, y la protección de EPM debe ser por encima de los intereses del alcalde Daniel Quintero y el gerente de Empresas Públicas de Medellín. Y lo de las comunidades es algo lamentable. ¿Cómo es posible soportar un riesgo de 50 años? ¿Cuál va a ser la indemnización de las comunidades de Cáceres, Tarazá, Puerto Valdivia y Valdivia? ¿Cuál va a ser esa indemnización? El proyecto lo tiene que hacer, porque no es posible que básicamente en varias condiciones, una de las cosas que a mí se me ocurren es que a esas poblaciones se les haga un descuento por esos 50 años en materia de servicios públicos. Porque si van a estar en riesgo y pagando los servicios públicos más altos, porque en esa zona del Bajo Cauca son complejos, a mí sí me parece que puede haber un alivio al menos en la generación de energía. Si yo pongo un riesgo como comunidad, pues debo ser indemnizado debidamente por ella. Voy a hablar de lo último que pasó, y es la adjudicación a Chávez Camargo estaba más que cantada. Y estaba más que cantada porque además es el socio de los chinos, o el socio estratégico que pretende adjudicarse la turbina 5, 6, 7 y 8. Y eso lo digo hoy, donde las entregas o las ofertas se van a dar el 4 de noviembre. Hoy, la Sociedad Hidroeléctrica tendría también que generar otra alerta temprana. ¿Cómo es posible que se le asigne a Chávez Camargo una empresa sin licitación, sin exhibición, digamos, pública de la oferta, violando todo el marco contractual de empresas públicas de Medellín? Eso es increíble. Y que además se haga no solo con sorpresa, sino no tiene la capacidad financiera. Revisen incluso la Cámara de Comercio, no tiene la pertinencia para desarrollar las obras, porque en su objeto contractual no está la producción y ejecución de concreto. ¿Cómo es posible adjudicarle a una empresa que no tiene la mínima experiencia? Y eso que no se pide la mínima, se pide la mayor, es que casi estamos construyendo cualquier cosa. Yo tengo información que esa misma empresa, Chávez Camargo, llamó a una empresa de concreto en otro departamento a decir que le ayudara con esa cotización. O sea, ¿a quién le estamos entregando la turbina 3 y 4? Incluso el contratista, que al día de hoy, según el cronograma de EPM, lleva 2 meses de retraso en la parte eléctrica. Eso es increíble. Al que lleva el retraso es el que le adjudica la obra de la turbina 3 y 4. ¿Qué pasó allí? Así como el gobernador se pregunta, ¿qué pasó en la negociación de seguros? Pues yo les hago una pregunta a la Sociedad Hidroeléctrica. ¿Ahí qué pasó? ¿Vamos a dejar entonces pasar un año? No, hay que hacer la alerta temprana, porque ustedes ahorita planteaban que hay cosas que pueden hacer y cosas que no, pero según el contrato de OMT, ustedes sí pueden hacer no solo alertas tempranas, sino también exigencias que el contratista de obra sí tenga las calidades para construir la obra. Eso está en el contrato de OMT y hoy lo tendrían también que estar haciendo. Insisto en este debate no se acaba acá. Este debate va a ir también a las comunas de Medellín, va a ir a los municipios del departamento de Antioquia. Necesitamos que mucha gente conozca la verdad. Y vamos a tener toda la infraestructura de nuestro equipo para mostrarlo, para decir por qué las decisiones políticas y malas durante estos 3 años de Daniel Quintero han afectado el bolsillo. Y han afectado el bolsillo frente a las facturas de servicios públicos. Nosotros le hicimos oposición a Federico Gutiérrez antes. Y ojo con las cifras. Las cifras de Federico Gutiérrez terminan con una multa de $48 millones
y las de Daniel Quintero empiezan con una posible multa. Miren, comparen, 1.260 millones de dólares más 1.800 millones de pesos ya por una multa de la Superintendencia de Servicios Públicos. Los debates hay que darlos, pero también los números están ahí, sopesen. ¿Quién ha tomado malas decisiones, el anterior o este? Esa es una responsabilidad gigante. ¿Quién jugó con la fecha de Hidroituango? Fue Daniel Quintero, 26 de julio. El dolo directamente, yo que soy profesor de Derecho Penal, les digo, el dolo está completamente demostrado allí. ¿Y por qué? Porque se puso a jugar con la fecha. Y esa fecha, pues, en la resolución de la CREP, posiblemente podría encaminar una investigación que termine con una sanción. Nosotros vamos a llevar la denuncia. Así como lo denunciamos por participación irregular en política y gastos de recursos públicos, pues lo vamos a denunciar ante los organismos nacionales de control, pero también en los estrados, digamos, internacionales que haya lugar. Somos capaces de llevar hasta la última consecuencia y lo hemos demostrado y lo vamos a seguir haciendo. Cosas adicionales que preocupan. EPM al día de hoy, gerente, ha estado comprando energía. ¿A qué precio? Recuerde que esta compra de energía, vuelve y juega, encarece los servicios públicos. Entonces es algo que es muy importante para tenerlo en cuenta. Insistimos en ponerle atención a la adjudicación de la turbina 5, 6 y 7. ¿Por qué, gerente? Porque se va a hacer y 8. Las turbinas 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque según el cronograma que nos pasaron, van a ser adjudicadas y entregadas el 11 de enero del 2023. Y todos sabemos cuál es el juego allí. Mientras la gente está de vacaciones, mientras la gente está en otras discusiones de su vida personal, que están muy bien, pues están ejecutando un contrato o están entregando un contrato multimillonario y que no tiene la exposición directa ni tiene frente al tema que nos ocupa. Hoy los contratistas han dicho algo bastante grave y es que a ellos se les pidió unas cotizaciones y ojo, la misma cotización que entregaron no se la podían entregar al actual contratista, pero fue el mismo valor y la misma contratación que se dio hoy a Char Camargo. ¿Cómo explicar eso contractualmente en lo público? Es imposible. Hay algo detrás de ese contrato. Y termino diciendo eso. Y lo vamos a intentar averiguar con nuestras fuentes o contra las posibilidades que nosotros tenemos. Pero hoy existe algo detrás de ese contrato, porque ¿cómo es posible escoger a un contratista que no tiene las calidades técnicas, que tiene prácticamente la misma oferta, por un contratista que tiene mejor oferta, tiene mejor capacidad, tiene mejor, y además el cambio de contratista lo pone en una vulnerabilidad? Ojo, diputados, son 5.000 personas que se quedan a partir del 30 de noviembre sin trabajo. Eso también hay que decirlo. Y además, Char Camargo no se obliga a seguirlos contratando, sino que incluso habla de una reducción del 75% de la nómina. Eso es un despido masivo de los que, mejor dicho, se han asoleado para salvar este proyecto y son los trabajadores. Termino con eso. Ojo con los trabajadores de Hidroituango. Todos los que hicieron allá la labor de sacar adelante este proyecto van a salir no solo desempleados, sino de alguna forma sin ningún tipo de reconocimiento, ni siquiera la continuidad de su labor. Es increíble que por el afán de figurar, por el afán de hacer negocios con EPM por parte de Daniel Quintero, pues haga lo que haga. Yo creo que al final de este debate, al final del gobierno de Daniel Quintero va a terminar así, caído, va a caer. ¿Y por qué va a caer? Porque nosotros vamos a llevar hasta las últimas consecuencias las denuncias que lo harán caer. Muchas gracias.